Hola, ¿cómo les va? Otra vez estamos con un nuevo capítulo. En este caso vamos a estudiar el capítulo 11 de Hebreos, ¿sí? Pero antes vamos a dar las respuestas del capítulo anterior, ¿sí? Las preguntas eran: ¿qué se cumple cuando nos congregamos? Esa era la primera pregunta. Y la respuesta está en el versículo 24 y 25 del capítulo 10 de Hebreo. Y más precisamente el 24, que dice: y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. O sea, ¿qué es lo que se cumple? El estimularse al amor y a la buena obra. Y la otra pregunta era: ¿qué no se debe perder? ¿Sí? Según lo que hemos estudiado. Y la respuesta está en el versículo 35, que dice: no perdáis pues vosotros pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis la confianza en Dios, porque eso tiene grande galardón. Ahí están las dos respuestas a las preguntas que hemos hecho en el capítulo anterior. Ahora sí, vamos a la lectura del capítulo 11 de Hebreos. Muy bien, pero antes de comenzar con la lectura, ¿sí? No se olviden de darle like y de suscribirse a nuestro canal para así poder disfrutar de cada una de las cosas que Dios tiene para nosotros a través de nuestros hermanos. Y también no quería dejar de pasar la oportunidad de agradecerle a todos aquellos que nos apoyan en su oración, a todos aquellos que nos miran los días miércoles, ¿sí? Así que a todos los que en este año nos han apoyado y han estado compartiendo en sus comentarios, darle muchas gracias y que Dios los bendiga mucho. Así que ahora sí, dicho esto, vamos a la lectura del capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que
que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en la multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado y ofreció a Isaac, y el que había de recibir la promesa, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escondiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, la aspiración de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo no faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptados al rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados,
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres y angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bien, antes de comenzar con la explicación de este capítulo 11 de Hebreos, vamos a dar las preguntas, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos leído. Y las preguntas son, la primera, ¿por qué no están Adán y Eva? Si nosotros prestamos atención, empieza a dar un ejemplo de hombres de fe y el primero es Abel y no está Adán y Eva. ¿Por qué? Y la segunda pregunta es, de acuerdo a lo que leímos en el versículo 26, que dice, en el 26, dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. ¿Por qué dice vituperio de Cristo y está hablando de Moisés? Esas son las dos preguntas. Esperamos su respuesta en los comentarios en el próximo episodio. Muy bien, vamos a comenzar con la explicación de este tremendo capítulo 11 de Hebreos. Y queremos puntualizar muy específicamente en esta palabra principal que predomina en todo el capítulo, que es la palabra fe. Comienza dando el primer versículo, comienza dando, por así decir, una definición de la palabra, y dice que la fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si nosotros vamos a comenzar y vamos a leer algunos versículos que están en la palabra de Dios, vamos a leer Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vamos a ver otro versículo en Lucas capítulo 11, versículo 9. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, vieron que muchas veces se denomina o sea una persona o algún cristiano que hace una petición sobre algo y esa petición no se cumple. Entonces lo catalogan como que no tuviste la fe necesaria para que eso que pediste se te cumpla. Entonces, ¿es esa la definición de la fe? ¿Es que si vos pedís algo y no se cumple, es porque no pediste con fe y por eso no se cumplió? Primero y principal vamos a desmenuzar este primer versículo y la palabra fe, vamos a ir desmenuzándolo despacito. Fíjense, antes de dar la definición de la palabra fe en el griego, quiero que leamos el versículo 32 y del 32 al 34 de este mismo capítulo 11.
porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Fíjense, el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Buscaron todos estos hombres? ¿Buscaron estar en esa posición? ¿O fue el mismo Dios que lo puso por un propósito para que se cumpliera lo que Dios mismo quería? Y ahí está la diferencia. Porque muchas veces, como personas, es como que le reprochamos a alguien, no tuviste fe, porque pediste con muy poca fe y por eso no se cumplió. Pero en realidad no es que hubo poca o mucha o no hubo fe, o lo que tiene que ver con el tema de la fe. Leyendo estos versículos que dijimos recién, si pues crees, al que cree todo le es posible. Entonces, Señor, te pido que me des un auto. Y te lo pido con fe, y el auto no aparece. Te pido una casa, y te lo pido con fe, y la casa no aparece. ¿Estamos teniendo poca fe? ¿O no está dentro de la voluntad de Dios que yo tenga un auto, tenga una casa? Y lo que estoy pidiendo, lo estoy pidiendo para mí, o lo estoy pidiendo porque Dios me dice que lo pida. Ahí está la diferencia. La falta de fe, en algunos casos, Dios no te va a dar. Vamos a un ejemplo del auto. Si vos querés un auto para tu propio bien y Dios ve que es bueno, entonces Dios te lo va a dar. Pero Dios, que ve el futuro, sabe que vos el auto lo vas a usar para un domingo no ir a la iglesia, o todos los domingos no ir a la iglesia, porque es el fin de semana, porque es el tiempo que vos tenés para tu recreación, y te vas a pescar, te vas a mirar un partido de fútbol, o te vas... Entonces, utilizás algo beneficioso para un ser humano común y corriente en contra de lo que en realidad Dios quiere para tu vida. Entonces ahí es donde a veces Dios no cumple el propósito, y no es por un tema de poca fe tuya, sino porque Dios sabe que no va a ser beneficioso para vos ni para los que te rodean. Entonces ahí es donde va un poco y por eso leía el versículo 32 al 34, ¿no? Donde habla de todos esa gente, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, personas que buscaban hacer la voluntad de Dios y buscaban con ímpetu agradarle a Él. Entonces Dios los sostuvo, ¿sí?, en todo momento. Más allá de algún desliz que haya tenido alguno, siempre Dios, que es omnipresente, omnisciente, sabía lo que había en su corazón, ¿sí?, y por eso los bendijo. Y volviendo a lo que es la fe viene del griego pistis, que significa ser persuadido. Anterior a esta palabra pistis es peisó, que significa estar convencido en lo que es digno
de confianza. Ahora vamos a dar un ejemplo más claro. La palabra persuadir significa convencer a alguien por medio de argumentos y evidencias. Entonces, si yo empiezo a definir la palabra fe, la fe no pasa por el que le pido a Dios si Dios me lo da o no me lo da. No pasa por un auto, por una casa, por un novio, por una novia. No pasa por un trabajo, sino que pasa porque Dios mismo te convenza a vos por medio de argumentos y evidencia en lo que es digno de confianza, es decir, en Dios. Si nosotros empezamos a tomar todos los ejemplos que vemos acá en el capítulo 11, fíjese que empieza a hablar de Abel, después habla de Enoc, también habla de Noé. Un ejemplo muy claro, Noé era el único. Y Noé fue convencido por Dios, por medio de argumentos y evidencias, de que haga lo que Él diga, con lo que Él estaba diciendo que haga. Él no veía el futuro, por eso también está acá hablando es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, Él no lo estaba viendo con los ojos físicos. No veía un arca hecha, no la veía con los ojos físicos, pero sí lo veía con los ojos espirituales, porque Dios se lo estaba mostrando y le decía, tenés que hacerlo así, de esta manera, con esta madera, pintarlo por dentro y por fuera, calafatearlo, todos los detalles, y Él lo hizo al pie de la letra. Y eso es ser convencido por el mismo Dios a hacer lo que Dios quería que haga. Y ahí está la diferencia de la fe, en esa certeza y en esa convicción de lo que no se ve. Dice, por la fe, el versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, ¿quién vio la creación universal? Nadie. Pero fuimos convencidos por el mismo Dios, se dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que yo no vi, creo, pero con total seguridad que fue hecho por la palabra de Dios. Eso es fe. Creer en algo que no lo viste en el pasado. Algunos dicen es más difícil o es más difícil creer en la teoría del Big Bang, por ejemplo, que de la evolución, que en lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia acerca de la creación. Es mucho más fácil creer lo que Dios, porque Dios lo fue revelando a través de los tiempos. Y la misma palabra no se contradice. Entonces es mucho más fácil ser convencido por Dios, persuadido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es digno de confianza. La certeza significa soporte, dar estabilidad. Es la garantía. Si nosotros vemos, por ejemplo, dice, le voy a leer una referencia que está acá en la Biblia de Rieri, dice, este gran versículo se describe la fe como la certeza, mejor firme seguridad o realidad. Es la misma palabra que en el 1.3 se traduce por sustancia, ser real, etc. De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe da realidad y prueba
de existencia a cosas que no se ven, tratándolas como si fuesen ya objetos de vista más bien que de esperanza. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, no sé, por ahí hay muchos que no le gustan el boxeo, porque es un deporte violento. Pero voy a dar un ejemplo para poder definir lo que es la certeza, ¿no? Lo que es la espera, ¿sí? Que es la esperanza o la estabilidad, y la convicción, que es la evidencia, ¿sí? Vamos a suponer que hay un contrincante que es mucho mayor o mucho más fuerte que uno. Pero viene alguien y te dice: vos vas a pelear esta pelea y vos vas a ganar la pelea. Yo te lo garantizo, la pelea está arreglada, vas a ganar vos. Pero el contrincante es un boxeador profesional y es mucho más musculoso, tiene técnica, y yo no sé pelear, pero la pelea la vas a ganar vos. ¿Aceptarías? Ahora, todo depende de quién sea el que te hace la propuesta. Si la propuesta te lo hace alguien confiable, entonces de seguro que vos vas a aceptar y vas a decir: bien, voy a subir al ring y voy a pelear. En ningún momento en el contrato o en lo que te dice ese persona de confianza, en ningún momento te dice que el contrincante no te va a golpear. Vas a recibir golpes, vas a sufrir situaciones que no te van a gustar, pero quédate tranquilo, que la pelea ya está arreglada y la vas a ganar vos. Esto mismo es lo que pasa en la vida. Uno sube al ring sabiendo que la situación es difícil, pero tiene la garantía y la certeza de que la pelea la voy a ganar yo. ¿Por qué? Porque el que me arregló la pelea es de suma confianza. Y esto es lo que la certeza, ¿no?, de lo que se espera. ¿Y cuál es ese triunfo? ¿Cuál es esa victoria? Y es lo mismo que vimos desde el principio, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, que la pelea la voy a ganar. Eso es una certeza. Muchos dicen: la pelea ya está ganada, pero la tengo que pelear, pero ya la tengo ganada. Ahora, la convicción de lo que no se ve, eso, ¿qué es eso? Vamos a leer en 1 Juan, capítulo 2, versículo 25. 1 Juan 2, 25, ya lo habíamos leído en la clase pasada, pero otra vez reafirma lo mismo. Dice: esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Eso es lo que nos está expresando nuevamente este hermoso capítulo 11. Nos habla en todo el capítulo acerca de la fe, pero ¿la fe en qué? La fe en la vida eterna. Acuérdense lo que nosotros leímos, la respuesta del último capítulo 10. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las respuestas, qué es lo que no se tenía que perder? Y lo que no se tiene que perder, le vuelve a recalcar otra vez a los hebreos acá,
en este capítulo, lo que no se tiene que perder es vuestra confianza. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios tiene grande galardón. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. No está en que si pedís algo y Dios no te lo da, que sos de poca fe o no tenés fe. Job dijo, de oídas te he oído, mas ahora te veo, te conozco más, o más ahora te veo. Algo de eso creo que decía. Es decir, todos estos hombres participaron de situaciones muy complejas, pero en ningún momento dice que, por ejemplo, no sé, Enoc dice que le pidió algo a Dios y que Dios se lo cumplió. Algo, estamos hablando de algo material, ¿no? O de algo, alguna cosa que sea provechosa para la vida de la persona, sino de lo que Dios hizo con esa persona, de acuerdo a la voluntad que Dios quería hacer con ella. Y la fe es confiar en que Dios iba a darle algo muy superior a lo que ellos tenían en ese momento. Y ahí está, porque si nosotros, fíjense, si empezamos a leer los últimos capítulos de este Hebreos 11, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, gente pobre físicamente. Cuando está hablando de errando de acá, que dice puestos en prueba, que muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Está hablando de que iban de un lado para el otro y no tenían que ponerse, no tenían vestimenta, no tenían ropa, no tenían que comer, comían del campo. Eso eran los hombres de fe. Confiaban plenamente en que Dios en todo momento le iba a suplir su necesidad. Y así pasó. Por eso están acá en este libro. Y por eso le está queriendo el autor de Hebreos explicarles que la fe no viene o no es simplemente, Señor, quiero que me des esto, y me pongo firme, y hasta que no me lo des. Cuando buscamos algo material para un bienestar personal, ahí es donde Dios no va a cumplir, porque Él ve que eso va a ser malo o contraproducente para tu vida. Si nosotros empezamos a ver diferentes, por ejemplo, en el versículo 4 lo nombra Abel, en el 5 lo nombra Enoc, y fíjense el versículo 6, que es uno de los versículos muy, muy fundamentales o muy puntuales en la vida cristiana, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea en Dios, y que es galardonador de lo que le buscan. Es decir, saben y confían de que Dios los va a galardonar con algo. ¿Y qué es ese algo? La vida eterna, como lo leímos en 1 Juan 2:25. Ahora, todos estos que nombra, que son un montón, los nombró a Abraham, nombra a Noé, a Jacob, a José, a Moisés, ¿sí? Fíjense que Moisés es un ejemplo
a los o sea, a los que predican prosperidad. Si bien Dios quiere que uno sea próspero, pero fíjense que Moisés rechaza el reinado o el liderazgo porque él estaba en la casa de Faraón, rechaza eso para seguir a Dios y liberar a su pueblo, al pueblo de Dios. Ese era un hombre de fe, ¿sí? Porque confió en Dios, que era digno de confianza, y no en Faraón, que era digno de riqueza. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces también lo nombra a Josué, lo nombra a Rahab, lo nombra a Daniel, cuando está diciendo, acá dice, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, ¿sí? Cerraron o taparon bocas de leones. Está hablando de Daniel, de todos aquellos que hicieron cosas tremendas dentro del ámbito de donde Dios estaba con ellos en todo momento. Entonces, y ahí está el hombre de fe, en hacer lo que Dios quiere que se haga. Y eso es lo difícil, porque acá en el mundo lo que se hace es lo que el hombre quiere y no lo que Dios quiere. Lo que hacemos es algo para nuestro yo, para nuestro propio bien, pero dejamos de un lado la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces te has preguntado, ¿cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, la forma de hacer la voluntad de Dios es justamente pidiéndoselo, pero sintiendo paz en tu corazón. Cuando tenés paz en tu vida, entonces ahí estás haciendo la voluntad de Dios y tenés fe en lo que Dios va a hacer, es digno de confianza. Y para terminar, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Acá está hablando justamente de la vida eterna. Ellos no vieron, ninguno de ellos vieron cumplida la promesa. ¿Por qué? Porque Dios, como dice acá, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, quiere que todos juntos seamos perfeccionados, ¿sí? Y les voy a dejar y voy a leer 3 versículos para terminar. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Por la esperanza que se ve, no es esperanza, porque por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si esperamos lo que no vemos. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y para terminar, versículo 5, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero por fe andamos y no por vista. Esperando, juntamente con todos estos patriarcas, ser perfeccionados, todos juntos. Dios los bendiga, que tengan un gran año, que Dios bendiga y prospere, y darle gracias a Dios por este año que pasó,
porque nos ha dado la oportunidad de poder estudiar el libro de Hebreos. Pero todavía faltan algunos capítulos, así que el año que viene los espero con el capítulo 12. Dios lo bendiga.